Un cordial saludo. Mi nombre es Ricardo León Soriano, estudiante de la asignatura de Medicina Clínica 1, Neumología, de la Universidad Señor de Cipán. Y en este video vamos a tratar en relación al tema de espirometría en pacientes con asma. Iniciando con esto, principalmente tenemos que mencionar la definición del asma, la cual consiste en un proceso crónico inflamatorio de las vías respiratorias que conduce hacia una hiperrespuesta bronquial. Esto se relaciona hacia el desarrollo de un proceso obstructivo de flujo aéreo, el cual tiene como característica principal lo siguiente, que es variable y reversible, ya sea espontáneamente o mediante la administración de un tratamiento farmacológico. De esto es que nosotros podemos rescatar tres aspectos de importancia. El primero, la inflamación. El segundo, la hiperrespuesta bronquial. Y por último, la obstrucción oscilante y reversible. Este es un trastorno heterogéneo, es decir, existen varios factores desencadenantes, principalmente lo que es la exposición hacia alérgenos inhalados, como son los ácaros del polvo doméstico, que pueden encontrarse en zonas del hogar, como alfombras, así como en zonas en las cuales existe poca ventilación. Esto lo que va a conllevar es la activación de mastocitos, conduciendo a la liberación de mediadores como histamina, adenosina, entre otros, que conllevan a lo que es la respuesta broncoconstrictor exagerada. Bueno, antes de continuar, es que nosotros tenemos que tener en consideración lo siguiente. El adecuado procedimiento de espirometría va a consistir en dos factores importantes. El primero, que consiste en la preparación del paciente, y el segundo es la descripción de la maniobra. En la preparación del paciente es que nosotros tenemos en cuenta lo siguiente. Una vez el paciente se encuentre presente, se le tiene que proceder a explicar de manera adecuada en qué consiste la prueba a realizar. Posterior a ello, se le pregunta acerca de si existe o no algún tratamiento o si actualmente se encuentra ante un tratamiento farmacológico, así como otras contraindicaciones, que puede ser el tabaquismo. Se le pregunta si existe abstinencia hacia el tabaco, así como también si ha realizado ejercicio horas previas al procedimiento. Una vez identificado ello, es que se determina la talla y el peso del paciente, así como también se le procede a preguntar la edad. Y por último, se realiza la prueba con el paciente sentado, que se encuentre adecuadamente erguido, es decir, sin cruzar las piernas, además sin evitar usar ropa ajustada, y el paciente debe encontrarse con la espalda apoyada hacia el respaldar del asiento. Con respecto a la descripción de la maniobra, es que va a consistir en lo siguiente. Se le indica al paciente que proceda a inspirar todo el aire que pueda, con una pausa al llegar a la capacidad pulmonar total, aproximadamente de 1 segundo. Posterior a ello, se le indica que sople rápido y fuerte, de manera que prolongue la expiración de manera seguida y sin parar hasta que se le indique. Cuando se le indique que se detenga, se procede a retirar la boquilla y se le indica que descanse. Estos pasos se pueden repetir al menos 3 veces. Y por último, se tiene que llegar a describir los resultados que se obtengan de la espirometría. Con respecto a las contraindicaciones de este procedimiento, es que podemos dividirlas tanto en absolutas como en relativas. Si consideramos una contraindicación absoluta, se desaconseja la realización de esta prueba. Si se considera relativa, tendríamos que tener en consideración la necesidad de reevaluar al paciente con la finalidad de poder determinar si existe el riesgo-beneficio ante la realización de este procedimiento. Con respecto a las contraindicaciones absolutas, podemos encontrar la inestabilidad hemodinámica, el embolismo pulmonar. El paciente debe encontrarse correctamente anticoagulado para poder indicar la realización de esta prueba. Neumotórax. No se debe realizar esta prueba hasta posteriormente 2 semanas. Tenemos también angina, lo que es como contraindicación, angina inestable, infarto agudo de miocardio e hipertensión intracraneal. Entre las contraindicaciones relativas se encuentran las que traen consigo una incapacidad o dificultan la capacidad del paciente para poder comprender la importancia de la realización de esta prueba, como es
la edad del paciente, ante niños menores de 5 a 6 años, que el paciente se encuentre confuso. También tenemos lo que es cirugías previas, como cirugía abdominal o cirugía torácica. Problemas en la realización de ese procedimiento como problemas bucodentales, faciales o vómitos incesantes. Una vez que se identifica todo ello, es que nosotros podemos proceder a definir y explicar en qué consiste la espirometría. Bueno, con respecto a este procedimiento, es que esto se va a encargar de establecer en este caso, el grado de obstrucción respiratoria y su carácter variable e intermitente. Claro, estableciéndolo de la mano junto a los síntomas que presenta el paciente. Primero tenemos que recordar la importancia de la espirometría, la cual es una prueba que tiene como finalidad registrar la función respiratoria del paciente. Y este procedimiento resulta imprescindible para la evaluación y seguimiento de enfermedades respiratorias como el asma. Esto puede considerarse de dos tipos, tanto simple como forzada. Y en el caso de una espirometría simple, es que nosotros esta va a consistir en lo que es la realización de una inspiración máxima. Posterior a ello, el paciente procede a expirar en el tiempo el cual le sea necesario. Dentro de esto es que nosotros consideramos tanto volúmenes como capacidades pulmonares. Dentro de lo que son los volúmenes, tenemos el volumen corriente o tidal, el cual va a encargarse de medir la cantidad de aire que ingresa y es expulsado de los pulmones durante cada respiración. También se encuentra el volumen inspiratorio, que mide la cantidad máxima de aire el cual puede ser inspirado. El volumen de reserva expiratoria, que va a representar la medición del volumen de aire que puede ser exhalado desde el nivel respiratorio terminal. Y por último, el volumen residual, que equivale a 1200 mililitros. Sin embargo, es que para su medición se requieren métodos distintos, ya que este no puede ser medido mediante espirometría, ya que este representa al aire, el volumen de aire, el cual se va a mantener posterior a la expiración máxima. Es decir, no puede medirse, ya que no es expulsado. Corresponde al aire que se encuentra en el espacio muerto. Ahora, la suma de esos volúmenes corresponde a las capacidades. Entre esas capacidades se puede encontrar la capacidad vital, que va a consistir en la suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Esta va a medir la cantidad de aire que puede exhalarse a la fuerza después de la inspiración máxima. Tenemos también la capacidad inspiratoria, que corresponde al volumen de reserva inspiratorio y volumen corriente, la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratoria. Y por último, la capacidad pulmonar total, que es la suma de los 4 volúmenes anteriormente mencionados, que va a corresponder a la cantidad de aire que se puede mantener en el interior de los pulmones. Ahora, como mencioné anteriormente, este proceso se considera únicamente como la medición de volúmenes y capacidades sin importar la relación con el tiempo, ya que el paciente tiene un tiempo el cual sea necesario para la realización de esta prueba, lo cual es distinto en relación a la espirometría forzada, ya que en este caso el paciente tras una inspiración máxima va a proceder a expirar en un tiempo determinado, es decir, en este caso se va a emplear la medición de la función pulmonar dinámica con respecto al tiempo. Para esto es que se va a incluir ciertas medidas o variables que son, como se puede evidenciar, en el caso de la curva volumen-tiempo, se puede evidenciar las siguientes variables. La capacidad vital forzada, que esta va a corresponder a lo que es la cantidad máxima de aire que puede exhalarse de manera rápida y forzada posterior a una completa inspiración. Y eso se va a graficar con el tiempo. Tenemos el volumen expiratorio forzado alcanzado en el primer segundo. Como menciona su nombre, es el volumen expirado durante el primer segundo de la capacidad vital forzada.
También existe lo que es el cociente FEV1-CVF, que es el cociente del volumen inspiratorio forzado alcanzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, que nos va a mostrar una relación de ambos parámetros que va a ser representado como un porcentaje, siendo valores normales superiores al 70%. Y con respecto a la curva flujo-volumen, es que nosotros podemos evidenciar los siguientes parámetros, que es el flujo expiratorio máximo o flujo pico, y también los flujos expiratorios forzados, los cuales van a considerarse como una medida sensible para la detección de obstrucción de las vías respiratorias. Ahora, en el caso de un paciente con asma, en el cual se procede a realizar espirometría, es que se van a manifestar los siguientes hallazgos. Principalmente es necesario definir el patrón obstructivo, un patrón al cual se va a evidenciar en el caso de la espirometría realizada en pacientes con asma. Este patrón se manifiesta ante la obstaculización de la salida del flujo de aire. En el caso del asma, como mencioné anteriormente, se produce una hiperrespuesta bronquial que va a conducir hacia la obstrucción del flujo aéreo, por lo cual es que se considera que este patrón se va a evidenciar ante el desarrollo de espirometría en pacientes con asma. Lo que se evidencia en la curva volumen-tiempo es principalmente lo siguiente. Se va a evidenciar una reducción del volumen expiratorio forzado al primer segundo. Esto principalmente por existir lo que es una obstaculización de la salida del aire. Por ende, el FEV1 se va a encontrar reducido. Sin embargo, la capacidad vital forzada puede llegar a encontrarse en valores normales. Entre estos que va a resaltar la importancia del cociente FEV1-CVF, lo cual, ante patrones obstructivos, va a encontrarse en valores inferiores al 70%. Mientras que en el caso de la curva flujo-volumen, es que resulta característico, en caso de un patrón obstructivo, lo siguiente. Hay una aparición cóncava de la curva, una apariencia cóncava de la curva, y eso se va a deber principalmente ante la reducción proporcional que existe del flujo expiratorio forzado, de los flujos expiratorios forzados. Así como a su vez, también se va a evidenciar lo que es una reducción del flujo expiratorio máximo o flujo pico, comparado ante una curva de una espirometría normal. Sin embargo, ante todo lo considerado, es que se tiene que llegar a determinar lo siguiente. Bueno, como se indica en el presente algoritmo, una vez identificada la clínica del paciente, correlacionado hacia la realización de espirometría e identificado el patrón, es que consideramos lo que es el cociente FEV1, FVC o CV. En este cociente es que se debe considerar el hecho de que si se encuentra en valores superiores o inferiores al 70%. En ambos casos, se tiene que identificar la capacidad vital forzada, considerando si se encuentra en valores normales. Ante ello, nosotros observamos la capacidad vital forzada. Si esa se encuentra en valores normales, entonces consideramos que se trata de una espirometría normal. Sin embargo, si se encuentra en valores reducidos al 80%, ¿se considera algún trastorno? No, tenemos que proceder a identificar lo que es la capacidad pulmonar total. Si la capacidad pulmonar total se encuentra reducida, es entonces que se considera un patrón restrictivo. Sin embargo, si se encuentra normal, se puede llegar a considerar que se trata de un patrón obstructivo. Ahora le voy a decir, en el caso contrario, si al determinar el cociente FEV1-CVF y ese se encuentra en un valor inferior al 70%, como mencioné, de igual manera, tenemos que identificar la capacidad vital forzada. Si esa se encuentra normal, entonces, como mencioné, que en casos de patrones obstructivos la capacidad vital forzada se encuentra mayormente normal, se considera la presencia de un patrón obstructivo. De no ser ese el caso, igualmente tenemos que considerar evaluar la capacidad pulmonar total. Es que, en todo caso, si es normal,
se va a considerar un patrón obstructivo. Sin embargo, si esta se encuentra reducida, es que consideraríamos ante esto la presencia de un patrón mixto. Bueno, pero volviendo al tema de asma, ante la identificación del patrón obstructivo, ante la identificación de este patrón, no diagnosticamos asma de frente. No. Ante ello, es que nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la realización de una prueba, la cual se denomina prueba broncodilatadora. Esto tiene como finalidad determinar la reversibilidad del cuadro de obstrucción. Como mencioné anteriormente, esta es una característica de la obstrucción que es variable reversible. Ante ello es que se procede a inhalar un medicamento agonista beta 2 de acción breve, o SABA, como es el salbutamol. Posterior a eso, se mantiene el paciente en reposo durante un tiempo estimado de 15 minutos y se procede a realizar, posterior a ello, nuevamente la prueba de espirometría forzada, con la finalidad de poder identificar un incremento del 12% y 200 mililitros en el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Ante ello, es que esto nos va a hacer considerar, junto a la clínica que presenta el paciente, el diagnóstico de asma. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este video. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego y muchas gracias.